Entonces yo arranco con eso y bueno, vamos viendo. Acordate que tengo esto. Y aquella, decimos que vos vas con el... Desde hace 25 años se ha avanzado mucho sobre la investigación de la adicción al juego, pero las posibilidades que se le ofrecen en el día de hoy a los ludópatas obliga a replantearse el objeto de estudio. La accesibilidad online las 24 horas del día sin necesidad de salir de la casa, ir hasta casinos o apuestas deportivas, necesita de análisis para trasladarlo al entorno clínico. La incidencia de la ludopatía varía de uno a otros países. De los más afectados, se estima que afecta a 1 de cada 500 individuos en Noruega, de 1 de cada 20 en Hong Kong. Pero el nuevo escenario digital da mayor visibilidad al problema y es posible que las cifras aumenten. Según los psicólogos, habitualmente la ludopatía no suele ser un trastorno único, sino que va acompañado de otro tipo de adicciones. Por ejemplo, se calcula que los jugadores patológicos tienen 4 veces más posibilidades de tener problemas de alcohol, 5 o 6 veces más de posibilidades de abusar de estupefacientes o pueden padecer de ansiedad. El tratamiento psicológico más eficiente es la terapia cognitiva conductual, aunque solo 1/3 consigue superar la adicción y solo 1 de cada 10 ludópatas buscan ayuda profesional. De todas maneras, en muchos casos, la ludopatía es transitoria. Muy buenas noches, radio oyentes. Bueno, como saben en la introducción ya vimos lo que va a ser el tema de hoy, que es la adicción al juego. Un tema que bueno ha tocado a varias personas de Uruguay y seguramente alguien tenga en su familia, en sus amigos, en su círculo íntimo alguien que pueda llegar a tener este tipo de adicción. Vamos a lo que es el término científico. Es una enfermedad, ¿sí? La clasificación de enfermedades establecida internacionalmente, la patología del juego figura bajo las anomalías habituales y alteraciones de los controles del impulso y se define de la siguiente manera. La alteración consiste en frecuentes y repetidos juegos de azar que dominan la vida del paciente en cuestión y que conllevan la ruina de los valores y compromisos sociales, laborales, materiales y familiares. Bueno, así definido, el juego excesivo vuelve maniáticos a los pacientes. Es decir, una manía es una imagen enferma, que está particularmente permanente, que se acompaña con una fuerte excitación, agitación interna y una persistente irritación sin fundamento. Es decir, que la adicción genera algo no solo psicológico, sino también físico en las personas que lo sufren. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, con respecto, yo quería hacer algunas puntualizaciones de cosas que escuché. Hablábamos en el inicio de que la terapia ideal para tratar esto era a nivel psicológico la cognitivo-conductual. La cognitivo-conductual, si no es apoyada por otras terapias, la cognitivo-conductual, para la gente que no sabe, va a los hechos tangibles de la persona, o sea, trata de modificar conductas y no habla de los procesos psicológicos que llevan a que la persona tenga esa conducta. Entonces, si la cognitiva conductual no es acompañado por una revisión psicoanalítica, psicosocial del paciente, probablemente vuelva el problema. Y la puntualización que quería hacer, antes de pasar a mis compañeros, es que es bien interesante esto que decía Verónica sobre la manía, porque por lo general la manía, que es eso, la sobreexcitación, la alteración para arriba, digamos, de la persona está para arriba, está eufórica, está ansiosa, está nerviosa, por lo general es como un péndulo y siempre está acompañada con la depresión. Entonces, por algo muchas veces hemos escuchado maníaco depresivo, porque justamente la manía por lo general tiene un polo depresivo y tal vez el polo depresivo es lo más complejo de esta enfermedad. Pero los escucho a ustedes, compañeros. Bien, Javier, según estadísticas de la Dirección Nacional de Casinos, vamos a hacer un poco referencia a lo que es nuestro país. 3 de cada 100 uruguayos sufren ludopatía o presentan juego problemático, que son dos cosas totalmente diferentes.
algún tipo de problema relacionado con el juego de azar, sí que exista aún alguna política pública adecuada que se dedique a combatir sus devastadores efectos como cualquier tipo de adicción. Según las estadísticas, 1 de cada 100 sufre ludopatía y 2 cada 100 juego problemático. Bien, podemos entonces hablar también de la ludopatía como un impulso irreprimible de jugar entonces a diferentes juegos de azar, como puede ser casino o bueno, todo lo que es el juego de máquina, que no es considerado tanto como por ejemplo la lotería o quiniela, 5 de oro, porque se considera que por ejemplo cuando van al casino es algo como inmediato, ellos buscan una respuesta inmediata y no la espera del resultado como es en el... Y lo pierden de inmediato también o ganan de inmediato. Sí, es algo como que se asocia a lo compulsivo, ¿verdad? Y que se considera entonces precisamente como un trastorno del control de los impulsos, pero la American Psychological Association no lo considera una adicción. Mientras tanto, la ludopatía sí es un trastorno reconocido por la Organización Mundial de la Salud, que lo recoge en su clasificación internacional de enfermedades en el año 1992. Con respecto a lo que decías, Verónica, de que pierden la plata de inmediato, me recordó a una norma, en realidad no, sino un método de concientización que tiene la Dirección General de Casinos con respecto a los ludópatas que llaman juego responsable. Actualmente, de forma bastante tímida, los casinos suelen colocar carteles que promueven el juego responsable de las personas, entre todos los apostadores. Existen folletos y algunos boletines impresos por el Estado, ¿sí? No solamente para los casinos que están en nuestro territorio, sino para otros que están en el extranjero y que están asociados. ¿Dentro del casino? Están adentro del casino. Con respecto a eso, tú estuviste por ahí, Javier. Bien, ¿viste en estos flyers, en estos folletos se indica que un ludópata tiene la necesidad de jugar grandes cantidades de dinero para conseguir el grado de excitación deseado. Y que después de perder el dinero en el juego se vuelve otro día, o sea, vuelve al casino para intentar recuperar este dinero. Estas son palabras textuales de los flyers, de los folletos. Se engaña a los miembros de la familia, o sea, estos jugadores engañan a sus familiares y a otras personas para ocultar el grado de implicación que tienen con el juego. Esta es la manera entonces que la Dirección Nacional de Casinos tiene de concientizar a la gente que es adicta al juego. Claro, ahí parece, como tú señalabas, tímidamente cómo se empiezan a poner dentro de los propios casinos avisos. Y yo creo que la ludopatía enfrenta un gran problema, que es los ingresos que genera la ludopatía. Se hace mucho dinero con lo que apuesta la gente. Estamos diciendo tímidamente porque no existe ningún tipo de norma pública, digamos, supuesto, ninguna política pública para regularlo. Un poco intentando interpretar, porque esa timidez, o sea, yo creo que nadie puede desconocer que no solo el casino es el lugar donde se expresa mayormente la ludopatía, sino que el casino está armado de determinada manera para que la persona genere el vicio, genere la enfermedad, porque tiene cajeros adentro del casino, tiene las máquinas que ya directamente puede depositar el dinero. Entonces, el casino no es solo el lugar para que vayan a jugar, sino que fomenta la ludopatía. Claro, es como la cajita del cigarro, no fume, pero sin embargo tiene la adicción adentro. Sí. Entonces es un problema también a ese nivel. Bueno, como vemos, esto interesante lo que decía Sebastián, yo creo que el casino justamente está pensado para ese tipo de adicción, porque desde las luces, desde el cajero, todo está pensado. Claro, digamos, uno entra al casino y genera esa adrenalina, esas ganas de jugar por las luces, el ambiente relajado, las personas que están continuamente, los propios empleados del casino, ¿verdad? Sí, están pendientes de uno. Están preparados psicológicamente para cualquier tipo de reacción de los jugadores, ¿no? Que esto a veces desemboca en algunas crisis, ¿verdad? Porque lo que hacen es jugar a lo que tienen y ante la pérdida se sigue apostando para recuperar esas pérdidas. Y bueno, lo que decía Javier, eso de la mentira, lo frecuente del engaño a la familia para cubrirse. Bueno, justamente referente a todo esto, en el próximo bloque entonces vamos a tener el testimonio de un ludópata, ¿sí?
Bien, volvemos en 5 minutos. Gracias. No me pido para lo que hemos construido. Pará, si antes de ir con el audio vas con él, que quedó pendiente del bloque pasado. Mirá, No, es que esta era otra de las medidas. igual yo tengo algo, pero lo que pasa es que eso es como más global, la discriminación, ¿viste? No se puede ser vicioso. Esto iba dentro de las medidas, como el folleto y todo esto, lo construido era, pero pensarlo ¿Por cuando qué vas a quieras. empezar a hablar? Va el audio. Sí. Después yo digo, esto que es cortito, el del efecto Montecarlo. ¿Cómo yo hago? Digo, ¿dónde lo tratan? ¿Dónde se trató ese tipo? Haciendo referencia a que se trató ahí en ese lugar. No vas vos con los tips. Porque Pero si voy a hablar del audio. audio, No voy a hablar del audio. Voy a mechar como que en el audio. Para poder mechar. y seguimos con el tema de hoy, la adicción al juego. Tenemos para compartir con ustedes un audio de una persona, un testimonial de una adicto al juego. Las primeras veces que entré, nada, ponía poco dinero porque no, tampoco tengo la idea de gastar, tenía la idea nunca de gastar mucho. Ponía poco dinero, perdía o recuperaba lo que había puesto o ganaba el doble y me iba contento, Pero me empezaba a gustar los enanitos que salían, los macaquitos que aparecían, los bonos y que saltaba y que esto, que lo otro, y es divertido. Me gustaba, me parecía un juego divertido. Debe jugar al Atari o al PlayStation o alguna cosa así, iba y decía, bueno, está, de última te distraes. Ya hacía bastante días que iba y había tenido recuperado y perdido, pero perdido más de lo que había recuperado y estaba bastante, había entrado en un momento de mi vida que ya me enojaba, ya estaba medio mal humor, entraba ya de mal humor y metía la plata de pesado entre las máquinas y ya estaba como a la onda, mal humor, ya no estaba tan amigo del enanito que salían de la máquina, ¿no? Hablando con la máquina le pedí a Dios, te recupere y me voy, y recuperé y me fui a la cola. Ahora, en la cola, una cola larga, estábamos en la cola ahí con las moneditas en la mano, y bueno, había mucha gente adelante y bueno, pero uno queda en un estado de ansiedad y sentí como que una máquina me hablaba del costado, ¿viste? Me decía, poneme la monedita acá, poneme la cantidad acá, no vas a esperar la cola, que no querés esperar, no querés nada. Metí 50 pesos en la máquina y no pude creer, la máquina se apagó en el sentido de que no quedó quieta, los botones yo apretaba, pero era porque había ganado, ya había llegado al límite. Y bueno, gané 10.000 pesos. No. La sensación que yo tuve frente a la máquina cuando gané los 10.000 pesos, horrible, horrible porque fue lo más parecido a la cocaína, porque yo tuve problemas con la cocaína hace 12 años atrás y me costó mucho salir. Fue lo más parecido que sentí en mi vida, en 12 años fue lo más parecido. La sensación de que no sé qué estoy haciendo y dame ya y dame y el corazón que te hace pum pum pum, que no sabes qué está pasando, y alegría que no es alegría. Y me tomé el ómnibus, venía para Shangri-La, donde vivo yo, y me encontré con que en el Xi'an me bajé, miré para el Xi'an y bueno, está el casino y bueno, la verdad que 100 pesos, obviamente. Tenía 10 palos en el bolsillo, bastante lo que es una adicción. Bueno, hablaba un poquito esta persona de lo que son ese tipo de actitudes irracionales que se dan en un adicto al juego, ¿no? Por ejemplo, en esto que hablamos de la norma internacional, se dan varios tips. Por ejemplo, la ilusión de control. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la excepción de que es posible que la persona pueda influenciar personalmente la máquina, por ejemplo, tragamonedas, ¿no? Eso es como una ilusión de control que tiene el jugador que ya es un adicto. Después, por otra parte, tenemos lo que se llama el efecto Montecarlo, que vendría a ser la falacia del jugador. ¿Qué es esto? Es la frecuencia del acontecimiento anterior. Por ejemplo, si salieron en una ruleta 3 números seguidos o 3 negras seguidas, entonces, bueno, aumenta la posibilidad de que la próxima sea roja. O sea,
es un engaño en realidad, ¿verdad? Porque no es una probabilidad, como puede salir negra, puede salir roja. Bueno, Sí, pero eso es lo que se llama el efecto Monte Carlo, lo que es la adicción. Después tenemos la interpretación errónea de la probabilidad de ganar. El jugador estima en reiteradas veces sus posibilidades de ganar de manera irrealista. Por ejemplo, frente a un 98% de los puestos de la lotería perdidos por completo. Es la interpretación de que la probabilidad de que, bueno, tengo un 1% y voy a ganar, sigue comprando billetes de lotería. Y por último tenemos lo que es el tiro casi certero. Es lo que ocurre cuando, por ejemplo, en una máquina tragamonedas debe aparecer 3 veces el mismo símbolo y, por ejemplo, durante reiteradas veces aparecieron 2 veces. Bueno, esta va a salir, se sigue jugando. Entonces, son pequeños tips como para que podamos entender qué sufre un adicto, cuáles son los engaños que se da a esa persona, ¿verdad? Yo creo que la manera en la que el jugador ve el juego es una manera tan particular, porque decíamos ese sentimiento de excitación y de que recordemos que este testimonio, o sea, hablamos de la adicción al juego, ludopatía, pero que anteriormente había tenido episodios de adicción a las drogas, ¿verdad? Como que es... Bueno, con respecto a ese testimonio, bueno, vamos a reservar el nombre. Esta persona se atiende en el centro de ludopatía aquí en Uruguay. Se atiende en el primer piso justamente del Hospital de Clínicas. Tuvimos la oportunidad también, además de hablar con esta persona, de hablar con el encargado del centro, el psiquiatra y abogado Oscar Coll, ¿sí?, que nos indicó y sostuvo que en Uruguay existen 3.000 adictos al juego y unas 6.000 personas que presentan problemas relacionados con esta patología. En relación a esto, escuchen qué interesante. Actualmente en nuestro país existe la figura del autoexcluido, que es aquella persona que tiene problemas con el juego y se acerca voluntariamente a la dirección de casinos y explica su situación, ¿no? Bueno, allí solicita ser incluido en una lista de personas que, esta lista es remitida a todas las salas de juego en nuestro país, con nombre, apellido y documento, y que describe la problemática de esta persona. Bueno, el paciente firma un documento a través del cual acepta que se le prohíba el ingreso a los casinos. Actualmente y hasta el momento, esta entrevista, hay unas 80 personas amparadas bajo la figura del autoexcluido. Ivana. Sí, no, con respecto a lo que venía diciendo antes que tú nos informabas sobre el autoexcluido, que me pareció bastante interesante al entrevistar a Oscar Coll, el psiquiatra del centro, me gustaría citar algunas de las frases que él dijo como para analizar. En primer lugar, refiriéndose a las causas del mal, digamos, del síntoma de la ludopatía, él describió como causa principal la psicológica, ahora también la causa social en la gran cantidad de promoción de juegos, la gran cantidad de estímulo a los juegos de azar, que no es solo de Uruguay, diría del mundo occidental. Lleva a las personas también a que se aferren con más facilidad a esta enfermedad, a las personas proclives a esta patología, cuando se les ofrece gran cantidad de juegos de azar, son más proclives a caer. Eso fueron una de las palabras textuales que dijo, y también agregó que con respecto a quiénes son los que más juegan. Antes el timbero viejo aducía él que era el hombre que le gustaba la noche, que le gustaba salir, que le gustaba gastarse los pesos, que nada lo frenaba o que lo frenaba apenas su mujer. Pero en esta ocasión dice que las personas que más juegan son las mujeres, no tanto los hombres ni los jóvenes, sino que son las mujeres. Sí, Sebastián. Sí, con respecto a lo que hablaba recién Verónica, y sobre todo por el testimonio que me pareció muy interesante, como bien destacaba Soledad, el anterior consumo de cocaína, particularmente de este muchacho, contar un poco cómo funciona esta enfermedad. Como toda enfermedad, que bien decía Coll, parte de lo psicológico. La dificultad es que se va estructurando la persona. ¿Qué quiere decir que se va estructurando? Es que la enfermedad va tomando mecanismos para sostenerse, va armándose de formas a nivel familiar, de momentos para ir a jugar, de qué mentiras decir para salir, o la excusa de un festejo, de dónde conseguir el dinero.
Entonces, y llegar a robar, ¿no? También. claro, entonces la enfermedad lo que va haciendo es atravesando todos los ejes de la persona, todas las distintas facetas de la persona, para justamente alinearse y que la enfermedad subsista. Que se instala en el individuo, podríamos decir. Claro, se instala en el individuo pasando por otras áreas. Entonces, ahí donde pasan en segundo lugar lo que pueden ser relaciones personales, pérdida de dinero, de propiedades y justamente de familia y caer en consumos de drogas, de alcohol excesivo. Por lo general, la ludopatía está muy asociada al tema del alcohol. Y hay otro tema bien interesante que tiene la ludopatía, que es el problema de inseguridad y autoconsenso. Hay mucho de frustración, de menospreciación a uno mismo. Bajo autoestima se podría decir. Autoestima, esa es la palabra. Y no es como decía bien Ivana, es muy frecuente en mujeres y es muy frecuente en mujeres adultas, más de 60 años, justamente asociado con soledad o bueno, sí, falta de compañía. Esta persona, Oscar, nos decía que de 10 mujeres, 6 se dedican a este tipo de adicciones, que el 84% de estas mujeres, de estas 6, generalmente se juegan con el tragamonedas. Y generalmente lo vemos. No olvidemos entonces cómo esto afecta casino. en la vida diaria de la persona que se ve afectada por la adicción, de tal forma que esto afecta a la familia, la alimentación del individuo o incluso el sexo pasa a ser algo totalmente secundario. Por todo ello no debemos confundir que la ludopatía, más allá que es un vicio, en estos casos nos encontramos ante una grave enfermedad crónica y no una adicción, y a veces no solo la terapia es necesaria, sino acompañarla de un tratamiento psiquiátrico y de medicación, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno, ya hablamos de que es un trastorno reconocido por la Organización Mundial, marcamos diferentes tips.